bueno, los que tienen un blog saben lo complicado que es mantenerlo, lo complicado que es que la gente nos lea o no sé, generar interacción con los usuarios. Y más si hablamos de cultura, porque hay que ser sinceros, Costa Rica, no sé, como que no sea como que no lo tenemos en nuestra cultura, el tema de la cultura. La siguiente expositora tiene 12 años viviendo de esto, tiene colaboradores a los que les paga y tiene una excelente y gran historia que contar. Natalia Rodríguez de Red Cultura nos cuenta cómo mantener este sitio digital a través de 12 años. Un aplauso para ella. Ya voy. Ok, le damos un espacio. La están arreglando, ¿listo? Ya, ahora sí, póngala para ver si... Se ve guapa igual. Gracias. Un aplauso otra vez. Gracias. Ok, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, yo me llamo Natalia Rodríguez, yo soy comunicadora, periodista, y soy la mamá de este bebé que se llama Red Cultura, que ya no es un bebé, ya es un niño como en 6º grado, ya ahorita termina la escuela. Ya ahorita ya es, yo creo, ¿verdad? Preadolescente, con todas las complicaciones que eso conlleva. Quiero empezar preguntándoles cuánta gente que está aquí tiene entre 20 y 30 años. Sí, la mayoría. Ok, muy bien. Bueno, yo les vengo a hablar de Red Cultura. Y como es un caso, tengo que hablar primero un poco de la historia y de una parte que es un poco anecdótica y así, y bueno, ni modo, toca. Cuando Red Cultura nació en el año 2004, nació como una agenda cultural en línea, nació como una alternativa para tener algo de información cultural en Costa Rica en internet. La información cultural en Costa Rica es muchísimo, la agenda cultural es riquísima, la oferta cultural es riquísima. Somos un país con una gran cantidad de artistas de todas las disciplinas, con mucha formación artística en muchísimas áreas, universidades, un montón de centros de estudio formales e informales para estudiar artes. Mucho teatro, mucho movimiento. Tenemos un nivel parecido al de grandes capitales, por eso es que tenemos tantos conciertos, por eso es que viene tanto artista internacional a Costa Rica, porque funcionamos como una capital cultural importante, por eso es que tenemos tanta oferta. Pero mucha de esa oferta no se conoce, porque un montón de razones, está muy diluida, los espacios no se promocionan bien, etc. Entonces, cuando Red Cultura nace, en el año 2004, nació como una alternativa, como les dije, en internet, por iniciativa de una empresa privada, independiente, de diseño, comunicación y fotografía, que se llama todavía Tormenta Cerebral. Entonces resulta que en una Navidad, Carlos Segarra, amigo, socio, decidió armar este sitio y hacerlo como un proyecto que es parte de su empresa, esta Tormenta Cerebral, y lo armó todo. Les estoy hablando del 2004, cuando no había tantos sistemas de administración de contenido como ahora, sino que hacer un sitio era un poquito más complicado, digamos, ya no era HTML puro, ¿verdad? Pero sí era, digamos, un poco más complejo que ahora. Entonces Carlos se dio la tarea de armar este sitio y lo echaron a andar como un proyecto de la empresa de ellos. Al poco tiempo de tener este proyecto se dieron cuenta de que la oferta era muchísima, que la cantidad de información que les llegaba era montones y que ocupaban una persona que se dedicara a esto. Entonces, justo un poquito antes de eso, yo creo que un par de meses, a mí me había llegado el boletín digital de Red Cultura. En esa época el correo electrónico era lo máximo, ¿verdad? No era como ahora
Acuérdense, yo no sé si se recuerdan cuando se mandaban cadenas de correo y chistes y PowerPoints llenos de imágenes y cosas. Bueno, todo eso que ahora hacen las redes sociales era lo que el correo electrónico hacía antes. Entonces, a mí me había llegado un correo con el boletín y yo había dicho, mira, qué bonito esto. Yo era estudiante de comunicación en ese momento, tenía 20 años y trabajaba en Radio U y hacía un programa de cultura y arte. Entonces, así como la más bombeta, les escribí, les dije, qué bonito esto, felicidades y qué chiva que sea una iniciativa independiente y a mí me sirve mucho para el programa de radio, en fin. Y bueno, ellos me contestaron muy amables y entonces, al cabo de esos meses, cuando ocupaban a una persona, se acordaron de mí por dicha y me llamaron y me dijeron, vea, estamos buscando a alguien, quiere venir a una entrevista. Yo fui y llegué. Llegué con la idea de quedarme unos cuantos meses, nada más, o un tiempito, digamos, no sabía como cuánto. Y quería aprender más de web, quería aprender de algunas herramientas informáticas que había y entonces llegué, pero al poco tiempo me di cuenta de que me gustaba mucho. Entonces, digamos, y empecé a hacer el sitio un poco diferente, a aumentar la base de datos de fuentes y contactos, hacer alianzas con otros medios, en fin, a publicar otro tipo de contenidos, ya no era solo agenda, sino que también noticias, entrevistas, a ir a conferencias de prensa, a cubrir eventos, en fin, hacer periodismo cultural en internet, lo cual en esa época era una cosa como muy rara, ¿verdad? El otro día estaba en una actividad con Katia, de Nación, y Katia mencionó un tema que a mí se me había olvidado, porque yo tengo muy mala memoria en general, pero sobre todo muy mala memoria para las cosas malas, por dicha. Entonces me había olvidado del bullying a los periodistas digitales en aquella época, porque éramos como unos bichos raros, ¿verdad? En aquella época internet no es lo que es ahora. En aquella época los medios digitales estaban en el último lugar de la lista de las empresas de relaciones públicas, nadie pensaba en nosotros, menos en uno cultural, ¿verdad? Que era como todavía más. Entonces, teníamos eso, éramos un poquillo obligados por los medios tradicionales que eran los hegemónicos. No es lo que pasa ahora, ¿verdad? Ahora no voy a decir que los digitales están como por encima, pero digamos que tienen un lugar mejor en ese universo de medios. Entonces, bueno, ya yo llegué, hice toda esa cosa y no sé qué, pero al cabo de 2 años, la empresa Tormenta Cerebral se dio cuenta de que no podían seguir subvencionando el medio. La idea de ellos era que su modelo llegara a ser la venta de publicidad. Y eso no ha sucedido ni siquiera ahora. Y no estoy hablando solo de Red Cultura, sino estoy hablando de grandes medios de comunicación en Costa Rica y también en el resto del mundo. El Washington Post, por ejemplo, el New York Times, todos vemos noticias de que todos andan viendo cómo hacen para generar ingresos para sus plataformas. ¿Por qué? Porque antes el impreso o la plataforma, digamos la tele o la radio, lograba financiar la operación en digital, los que tienen esa doble plataforma. Pero ahora ya no es así, ¿verdad? Ya se compra cada vez menos papel, menos periódicos, menos revistas y además la gente consume cada vez menos radio, menos tele. Entonces la cosa es bastante complicada. Y entonces el modelo que ellos tenían, que era la venta de publicidad, llegar algún día a vender publicidad, no era suficiente. Entonces había que combinarlo con otra cosa para poder mantener la operación. Yo había empezado a dar servicios de comunicación, que había detectado algunas necesidades en el sector cultura y así como independiente, había hecho un par de gestiones de prensa o algo así, y entonces les dije, bueno, yo creo que yo más o menos sé por dónde va la cosa. Y entonces Red Cultura se convirtió en una empresa, una sociedad anónima, y yo me asocié con ellos en ese momento. Y así fue como empezó lo que es Red Cultura hoy, que es una empresa de comunicación cultural, una empresa cultural de comunicación que en un principio fue de comunicación con un sitio web y que a lo largo de estos 12 años ha ido ampliando sus servicios y extendiéndose a otras áreas como la producción, la gestión, la investigación, y eso es lo que hacemos. Hemos pasado por un montón de modelos, un montón de etapas, con todo lo que ser una empresa representa, ¿verdad? En este país, que es complicado, sí, está muy de moda ser emprendedor, pero miren qué complicado que es. Y
Entonces, bueno, hemos pasado por N cantidad de modelos y ya logramos como consolidar uno que nos gusta y uno con el que nos sentimos contentos. Con respecto al tema de las de las redes sociales, yo quería decirles varias cosas, que es como el tema que nos agrupa aquí. Y es que cuando Red Cultura nació, no había tantas redes sociales como ahora. ¿Okay? Lo que les dije, el correo electrónico era la red social, por ahí pasaba todo. Había MySpace, había Hi5, no sé si algunos recordarán por ahí Hi5. Yo recuerdo que Red Cultura tuvo perfil en Hi5. Bueno, y eso era, pero no había tanta penetración porque no había tanta penetración de internet como sucede hoy, ¿verdad? Tampoco había dispositivos móviles, entonces uno para conectarse a internet era aquella cosa de la compu y la clave y no sé qué y Raxa y todo ese enredo, ¿verdad? De aquellos años. Eso ya por dicha ha ido cambiando y ahora cambió todo. Aparecieron las redes sociales y fueron teniendo cada vez más penetración y entonces la cosa cambió por completo. Y entonces hubo que abrazarlas a las redes sociales, los medios de comunicación que estábamos en ese momento. Como bien mencionaba Katy antes, eso revolucionó todo, porque ya la gente no entraba al medio a consumir la información, sino que le tenía que llegar. Y para que le llegara tenía uno que ganarse el like o seguir, ¿verdad? Ahora consumimos noticias de otra manera. Todos leemos, nuestro periódico es el feed de Facebook o el feed de Twitter, los que usamos Twitter. En fin, es otra dinámica, es otra cosa y había que acomodarse a eso. Por dicha, nosotros como que lo olimos y en ese momento teníamos una persona en el equipo que había vivido en Estados Unidos y él decía, esta cosa ya viene y entonces hay que empezar a prepararse, y fue que abrimos el canal de Facebook y Twitter y eso, entonces como previendo un poco que eso se venía, y entonces no nos agarró como tan de improviso, ¿verdad? Sino que ya más o menos teníamos como algo ahí pensadillo para redes y trabajamos más contenidos en video en aquel momento, entonces ahí nos fuimos acomodando. Eso fue lo que pasó cuando aparecieron entonces las redes sociales, que han venido a revolucionar todo, como les digo. Pero yo les quería decir algunas cosas importantes aquí con respecto a las redes, porque las redes, me voy a ir al 2, las redes no son la panacea. Las redes por sí solas no sirven para nada. Las redes, primero porque hay que saber usarlas y saber usarlas bien. Y en esto hay una enorme cantidad de bateadores, y me incluyo, y bateadoras, que estamos todos los días experimentando, porque solo así se aprende, porque no hay reglas. Hay algunas pautas que algunos gurúes de la internet nos pueden dar, sitios especializados que le van diciendo más o menos a los medios digitales por dónde moverse, pero no hay recetas. Y esto los compañeros que están aquí de iniciativas independientes o de medios lo saben. Uno tiene que conocer a su audiencia. Y tener que ir más o menos viendo qué le gusta, qué no le gusta, cómo se comporta, todo el tema de los horarios para publicar. Eso es muy relativo, ¿verdad? O sea, yo tengo una audiencia que es diferentísima a la de los medios deportivos, por ejemplo, y entonces yo no me puedo adecuar a reglas, ¿verdad? No hay ese montón de recetas, uno las tiene que agarrar, y es como las reglas en la vida, se hacen para romperse. Entonces eso es como lo primero con respecto a que los medios las redes no son la panacea, porque además de que uno tiene que saber cómo usarlas y eso, y además cómo interpretarlas, lo que decía el compañero que me antecedió en su charla, Fernando, sí, es muy cierto, hay mucha gente invirtiendo en digital pero poco en investigación. Y es muy necesario, porque como sabemos que estamos haciendo un trabajo bueno solo porque llegamos y presentamos que subimos 2,000 likes en un mes, ¿y qué? ¿Verdad? Lo que él decía antes, resulta que un medio tenía tanto y otro tenía más, y el que tenía menos quería ser como el que tenía más, pero el que tenía más tenía gente con más influencia. Entonces no tenemos como que... Hay que ser un poquito más rigurosos, tanto los medios como las marcas, como las agencias,
porque las agencias de publicidad y de digital muchas veces no hacen este trabajo, se dedican a alimentar plataformas generando contenido, no siempre de muy buena calidad, y no hacen esa otra parte. Igual los medios no siempre nos sentamos a revisar las estadísticas con la rigurosidad que se merecen, igual las empresas, ¿ok? Todos, y para esto sí hay mucha capacitación, y yo sí recomiendo todo cuanto curso de estrategia digital, etcétera, de uso de redes sociales, de herramientas, es recomendable, porque no podemos hacer todo así como al bate solo porque tener las herramientas en nuestro teléfono o las aplicaciones es gratis. Es que es tan fácil que uno cree que todo el mundo lo puede hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer bien, y todos tenemos que estar constantemente aprendiendo. Por un lado por eso, y por el otro lado por una palabra mágica que muchas veces se nos olvida, y es el lado del contenido. Y hay audiencias de audiencias, y hay audiencias muy exigentes con el contenido, como la que tiene Red Cultura. Es una audiencia que consume contenido cultural, entonces es una audiencia muy alfabetizada, con estudios universitarios, ¿verdad?, importantes, o estudios universitarios, que ya es mucho decir. Es una audiencia exigente intelectualmente, que no se le puede, digamos, como dar un contenido muy... Entonces nosotros no nos podemos charralear, no podemos darnos el lujo de empezar a poner videos de YouTube de cosas vacilonas, aunque sean culturales, porque la gente va a decir, ¿cómo que es esto?, ¿verdad? Y ya, chao. Es difícil mantener a las audiencias, pero entonces cada quien la tiene que conocer, especializarse en conocerla, y conocerla no es solo analizar las estadísticas que nos dan las plataformas o las que les contratamos, sino también hacer estudios cualitativos. Reunirnos con nuestra audiencia, preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, a qué hora, por qué, cómo, cuándo, dónde. Ese trabajo cuesta tiempo, pero a la larga nos da muchos beneficios, porque así dejamos de invertir esfuerzo, dinero y tiempo en un montón de cosas que al final no sirven para nada, o que sirven para muy poco. En esto de las redes sociales es muy fácil meter gato por liebre, y uno hacerle creer a sus clientes, y yo tengo clientes, muchos así, que les hemos trabajado digital, que todo está yendo bien y que todo va maravilloso porque hicimos tal cosa. Y sí, claro, porque si tiene un presupuesto para pauta, puede que muchas cosas funcionen, porque a Facebook le encanta que le paguen, y así es como funciona. Y si usted le paga, él le da, pero no necesariamente le da lo que usted necesita o lo que le hace mejor a la marca. Entonces eso también es importante, que todo esto tiene que ir de acuerdo. La parte de redes sociales es parte de una cosa más grande que se llama la estrategia digital, y la estrategia digital es parte de una cosa más grande que se llama la estrategia de comunicación. A veces uno ve divorcios entre publicidad, relaciones públicas y digital, que uno dice, ¿cómo esta marca me da como 3 mensajes distintos? Y es porque no hay un tronco común que las agrupe y que las alinee, y que realmente haya construido una estrategia donde cada una tiene su papel en esto de la estrategia digital. Y eso uno lo tiene que construir también para su propio medio y para su propio negocio y para su propio emprendimiento. O sea, no se trata solo de que, ay, sí, tengo un perfil en Facebook o me hice una cuenta de Snapchat. ¿Para qué? O sea, ¿a quién le está hablando? A los adolescentes, ¿verdad? Esa es otra cosa importante de esto. Este es el tercer punto del tema de que las redes no son la panacea, aunque yo creo que es como el cuarto. Ven, que tengo muy mala memoria. Que es que no todas las redes funcionan, ¿ok? No porque uno se abra un medio tiene que abrir perfiles en todas, porque después cómo las alimenta, cómo genera contenido distinto para todas, no puede estar replicándose en todas. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo entabla diálogos y conversaciones en eso? La gente que sabe, que administra perfiles, sabe lo que requiere de tiempo, ¿verdad? En los emprendimientos que nos van a presentar más adelante, yo me imagino, yo tengo una hermana que es chef, que es famosa, que sale en tele, Sofía Rodríguez de Buen Día, y a esa mujer se le va a veces mediodía contestando mensajes y gente que le pide que la receta, que cómo puede hacer tal plato, que tiene una cena, que le recomienda. Entonces eso requiere mucho tiempo, y eso es un tiempo que alguien nos tiene que pagar, y las redes lo deberían retribuir de alguna manera. Las redes son buenas para hacer imagen, pero también uno tiene que pensar en que por algún lado tiene que estar el negocio si uno se dedica a esto. ¿Ok? Hay mucha gente que tiene emprendimientos. Nosotros a lo largo de estos 12 años hemos visto nacer, crecer y morir, y algunos ni siquiera crecer, solo nacer y morir, medios digitales
de muy variados tipos, que creyeron que por tener contenido especializado de calidad, porque no voy a decir, ha habido cosas de mucha calidad, los anunciantes iban a llegar. O nosotros íbamos a salir a la calle y íbamos a vender un montón de publicidad. Y eso no ha pasado. No ha pasado en medios grandes, y eso se los quiero que sea como uno de los temas importantes. No ha pasado, y no quiere decir que no lo tengamos que procurar, pero no lo podemos procurar solito. Tiene que estar acompañado de otras cosas. Por eso cuando a mí me invitan a charlas en universidades como a ser jurado para evaluar proyectos de estudiantes, y donde yo les digo, ajá, muy bonito todo eso, ¿y cómo lo va a financiar? ¿Cuál es su modelo de negocio? Ah, publicidad en digital. Yo, no, digamos, no puede ser ese el modelo, y es una recomendación de vida que yo les doy, ¿verdad? Ni siquiera las marcas grandes están lográndolo. Lo decía el otro día una persona de un medio de comunicación digital que no está aquí, no lo voy a mencionar porque no quiero en fin, no lo voy a mencionar, pero es un medio grande, digital, y decía, no lo estamos logrando, las marcas grandes no se están anunciando con nosotros. Entonces, bueno, hay que pensar en un montón de estrategias más, y esto puede funcionar para negocios pequeños o figuras públicas, personaje. Yo puedo tal vez de pronto sacar partido de la publicidad a través de las redes sociales siendo yo. O bueno, no siendo yo porque yo no soy famosa, pero digamos siendo un personaje famoso. Pero un medio de comunicación no se puede sostener de esa manera. ¿Por qué? Porque necesita periodistas, necesita diseñadores, necesita programadores, necesita fotógrafos, necesita gente de multimedia, y todo eso cuesta plata. Si uno lo quiere hacer todo porque tiene muchas habilidades, pues yo conozco como 2 personas en el mundo que tienen todas esas habilidades. Entonces y además no está tampoco bien que uno haga todo, ¿verdad? Tiene que haber pluralidad de voces y pluralidad de mentalidades en un medio de comunicación, porque si no, de ahí la cultura soy yo y no tiene sentido, ¿verdad? Tiene que haber como más gente trabajando y aportando. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si queremos hacer periodismo digital, ¿cuántos de aquí están estudiando periodismo? No, sí, son bastantillos. Sí, son bastantes. Bueno, ese sería mi consejo. Perdón si maté alguna ilusión o expectativa, pero así es como en realidad funciona la cosa. Lo acaba de decir Katia de Nación, que han buscado distintas estrategias, ¿verdad? Tienen distintas maneras de mantener el negocio, que no son solo la publicidad digital. Eso es lo de las redes sociales. Entonces yo el caso de Red Cultura lo resumiría, ya para ir terminando, como un sitio web que, apoyado por las redes sociales, casi el 50% de nuestras visitas vienen de medios sociales, principalmente Facebook. De ahí lo que les decía antes de que para qué vamos a estar en un montón de medios si Facebook es hoy por hoy el medio que más nos sirve a nosotros para comunicarnos con nuestra audiencia. ¿Ok? Va en esa dirección. Puede que haya un medio que se comunica más en Twitter, o puede que haya un medio que le va mejor, no sé, en Snapchat. ¿Ok? Pero nosotros, con nuestro público, funciona Facebook, y por eso hay que mantenerlo y hay que hacerlo crecer, y hay que generar buen contenido. Entonces, como un medio de comunicación digital, cultural, apoyado por las redes sociales, ha estado al servicio de una empresa de comunicación cultural y de producción, todas esas cosas que ya tengo que empezar a decir, y viceversa, como una empresa de comunicación cultural ha alimentado un sitio web, un contenido, porque mucho de nuestro contenido, el 90% del contenido de Red Cultura no es pagado, o sea, nadie nos está pagando por publicar, pero cuando nosotros tenemos un cliente del sector, nosotros le damos más presencia en el sitio, así es como funciona. Entonces le damos banner, portada, reseña o entrevista o algo más especializado. No todo lo que está en entrevistas, en reseñas, en crónicas o en reportajes ha sido pagado. No, a veces son temas de relevancia y ahí hay criterios periodísticos de agenda del medio, ¿verdad?
pero digamos que sí le damos más presencia al que contrata un paquete o algún tipo de publicidad en el sitio, ¿ok? Pero esos ingresos representan como el 5% de los ingresos de Red Cultura al año, realmente. Por eso es que nosotros dedicamos más tiempo a la empresa, que son como un 80% de nuestro tiempo a la empresa y un 20% al sitio. Más o menos así está. Porque es lo que genera más ingresos. Y cuando uno topa con así la realidad y uno dice, tengo que vivir de esto o trabajar en un medio de comunicación como los que ya existen, que en ese caso, por ejemplo, a mí no me servía por una serie de circunstancias de vida, tenía que dejar de hacer algunas cosas, entonces no me servía. Entonces, bueno, es eso. Pero uno tiene que buscar entonces el modelo que más le sirva. Y todo eso, la empresa, las redes y el sitio, en servicio de una marca, de la construcción de una marca. Y esto es lo que quería también que les quedara como uno de los mensajes que yo les vengo a transmitir y que espero que les sirvan. Una vez que uno construye una marca, Nación, Chuchileta, etcétera, Monumental, que es otro de los casos que vienen, ya puede hacer con esa marca lo que quiera. Puede hacer periodismo digital, cultural, como Red Cultura, pero también puede hacer otras cosas. Puede tener una empresa de comunicación y de asesorías en producción cultural, o puede representar artistas, algunas de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con sector público, con sector privado, hacemos estrategias de comunicación, damos asesorías, hacemos estrategias en digital, hacemos sitios web, hacemos videos, en fin. Hay como una gama de cosas que uno puede hacer, pero todo eso se lo da la marca. Y por eso es que siempre es importante cuidar la imagen de la marca. ¿Y cómo se cuida la imagen de la marca? Haciendo un buen trabajo en las distintas plataformas en las que está, no charralearse, o bueno, si la marca es charralera por definición, todo bien, o sea, en eso de ahí, ¿verdad? O sea, me explico, no es como que si un personaje tiene cierta identidad, pues eso es lo que le funciona, pero le va a servir a cierto tipo de nicho y de sectores, esos son los que le van a pagar o los que van a ser su audiencia. Y puede que sea una audiencia mucho más grande que la de la cultura y el arte. Entonces todo eso en servicio de una marca, ya yo puedo hacer cualquier cosa. El modelo que nosotros hemos utilizado es el que nos gusta, es el que nos permite tener contacto con un montón de gente del sector, trabajar en proyectos diferentes, estar cambiando de ambiente, tener proyectos distintos a cada rato, pero no es el único. También tiene muchos contras, es muy cansado para empezar, y también tiene contras, pero no es el único modelo que existe. Y eso es importante. Entonces yo puedo buscar otro modelo a partir de la marca que ya tengo. Y de hecho, planeando esta charla se me ocurrieron un montón de cosas. Por eso siempre es importante como que uno se siente a pensar a veces de las cosas que ha hecho a lo largo de la vida, porque de pronto le salen nuevas ideas. Entonces ese es como el aprendizaje más importante, que es construir una marca, pero, y este ya es el último mensaje, con esto termino, construir una marca ahora es relativamente fácil si uno lo hace bien y lo hace de manera organizada. Lo que es difícil es mantenerla en el tiempo. Lograr que las marcas no sean flor de un día. Y eso es más o menos lo que nosotros hemos aprendido en estos 12 años. Ya, muchas gracias. Una cosa a la vez, porque si no...